Leo del libro de San Juan, capítulo 8, versículos 2 en adelante. Por la mañana volvió Jesús al templo, y todo el pueblo vino a él, y enseñándoles él, se sentó con ellos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, y poniéndola en medio le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Verso 6. Esto decían probándolo para tenerle de qué acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribiría en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Oramos. Querido Dios y Padre amado, queremos abrir tu palabra en esta hora, y al hablar de ti, queremos hablar de tu perdón. Queremos venir con corazones humildes delante del Todopoderoso para encontrar en ti no solamente respuestas, no solamente el camino a seguir, sino la guía para sanidad emocional y espiritual de nuestras vidas. Bendice a cada persona que está frente a su teléfono inteligente, al lado de su computador, mirando este programa a través de su televisor, y a los cientos que están conectados con nosotros a través de la radio. Que tu palabra traiga bendición a sus corazones y que sea como un bálsamo, como agua fresca en medio de un desierto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, amada familia, qué lindo tenerles otra vez con nosotros. Estamos en la tercera noche. Ya hemos ido avanzando en Hablemos sobre Él. Y hoy una vez más nos encontramos, gracias al Dios del cielo y gracias a la tecnología, nosotros desde aquí, desde Miami, Florida, tratando de bendecirle allá en sus hogares para que el Espíritu de Dios pueda llevar victorias a sus corazones. Qué agradable usted, no sé cómo usted se siente, pero se siente bien, ¿verdad? Uno con una cachapa allí, con una arepa, comiendo tranquilo, mientras escucha palabra del Señor. Así que usted está, no hay ningún restaurante que le ofrezca este mejor menú. Usted comiendo en su casa y nosotros llevándole este alimento espiritual a sus corazones. Vamos a entender y comenzar diciendo lo siguiente. Todo el mundo ha cometido un error. Todo el mundo desea que lo perdonen, pero no todo el mundo entiende lo que es perdonar y está dispuesto a perdonar. ¿Por qué comienzo diciendo esto? Porque hemos hecho del perdón una frase. Hemos hecho del perdón solamente algo normal. Por ejemplo, cuando uno está en el supermercado con el carrito haciendo alguna compra, o cuando uno está esperando en alguna fila y uno sin darse cuenta pisa a otra persona. ¡Ay, perdón! O perdóname. Todo perdón, pero ¿será realmente ese perdón genuino? ¿Qué involucra el perdonar? ¿Qué involucra el ser perdonado? ¿Qué cambios deben existir en la vida del que perdona y el que ha sido perdonado? Por eso, cuando abrimos el texto bíblico en el libro de San Juan, en el capítulo 8, encontramos una historia que para mí es muy especial, porque a Jesús le encanta tomar historias que ya no tienen esperanza, historias que son el extremo de lo absurdo que llega de las decisiones que toma el ser humano, para mostrarnos a nosotros que si Jesús pudo perdonar aquello tan grave, también puede perdonar lo menos grave en las situaciones que caemos nosotros diariamente. Comencemos diciendo esto entonces. Perdonar y pedir perdón no te hace a ti ni más tonto ni te hace una persona débil. La sociedad nos ha hecho, no, porque eso está pidiendo perdón, eso es personas tontas, lo que usted no tiene que pedir perdón, o nos dicen, no, eso está pidiendo perdón. La gente débil son las que pide perdón, la gente fuerte lo que hace es que siga hacia adelante, y si me quieren perdonar, que me perdonen, y si no, a mí no me importa. No,
Porque ahora entiendo, y se lo vamos a demostrar con el texto bíblico, que aquella persona que perdona, que aquella persona que pide perdón, no es ni tonto ni débil. Es más, eso te hace más sabio y te hace más fuerte. Cuando yo entiendo esa parte del texto, entonces comienzo a darme cuenta que el perdón es una bendición, que el perdón es un privilegio, es un regalo que nosotros le ofrecemos a la gente. Pero vamos a cambiar ahora el otro concepto. La mayoría de las personas piensan que el beneficiario o el que se beneficia del perdón es a la persona que yo perdono. Permítame con toda la autoridad del cielo decirle que lo engañaron. Lo engañaron, pero le dieron una engañada que usted ni cuenta se dio. ¿Por qué razón? Porque el perdón no beneficia solamente al que usted perdona. El que más se beneficia, el que más encuentra paz, no es el perdonado, sino quien perdona. Cuando usted se saca toda esa ira de encima, cuando usted se saca todas esas cosas que lo tienen intoxicado, todas esas toxinas que lo están convirtiendo en una persona amargada, que lo convierte en una persona aburrida, que lo convierte en una persona llena de ira. Cuando yo saco todo eso de la vida mía, entonces comienza mi verdadera sanidad y comienzo a disfrutar realmente de mi vida. El libro de San Juan, en el capítulo 8, dice el texto bíblico que Jesús se fue al monte de los olivos. Y me llama la atención porque el texto comienza con este versículo. Jesús se fue al monte de los olivos. Búsquelo allí, la primera frase que aparece en Juan capítulo 8, versículo 1. Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos? La historia bíblica nos dice en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. La razón por la cual Jesús se iba solo al monte de los olivos era para orar. Y escúcheme esto, el primer paso que usted tiene que dar para realmente poder perdonar a alguien, para poder darle el regalo del perdón a una persona, es usted subir al monte de los olivos. Usted dirá, pastor, ¿y para qué tengo yo que subir al monte de los olivos? Mire, para perdonar una infidelidad hay que subir al monte de los olivos. Y porque usted tiene que seguir viendo a ese hombre, tiene que seguir viendo a esa mujer que le fue infiel y muchas veces quizás con un compañero de trabajo o posiblemente con un amigo cercano o posiblemente con algún conocido de la iglesia que usted decía, es duro perdonar a alguien que ha sido infiel. La única forma de poder dar ese regalo del perdón y que eso no me dañe a mí y que pueda traer paz a mí y a la persona que yo perdono es si yo subo a hablar con Jesús al monte de los olivos. De la única forma, yo vi un documental, usted lo puede buscar quizás allí en Netflix, se llama Hablemos sobre Dios. Lo narra un actor muy conocido, se llama Morgan Freeman, y él entrevista a un hombre que un muchacho afroamericano mató a su hijo equivocadamente. Bueno, lo mató, lo haya matado, es equivocado como quiera, pero era para matar a otra persona y mataron a ese muchacho. Y es hijo de una persona musulmán. Y cuando aquel muchacho que tenía 18, 19 años, mató al hijo de ese caballero que tenía unos 17 años, el muchacho, dice que cuando le pidieron al padre allí en el juicio, todo el mundo habló en contra del muchacho, le dijeron pestes y el muchacho tenía la cara allí, el afroamericano tenía la cara rígida, la cara seria, con todas las barbaridades que le estaban diciendo, todo el mundo allí, hasta que se paró el padre del muchacho. Es impresionante, a mí se me salieron las lágrimas al ver eso, porque tenía mucho tiempo que no veía a alguien con un corazón de Jesús. Se paró aquel padre, miró al muchacho y le dijo, ¿sabes qué? Vas a pagar las consecuencias de tu error porque vas a quedar preso. Pero yo quiero que tú duermas esta noche sabiendo que yo te perdono. Y aquel padre le pidió lo más raro que se le puede pedir a un juez. Y le pidió al juez, ¿usted me permite acercarme al muchacho? El padre se acercó al muchacho. Imagínense la policía allí pendiente, pues si el hombre sacaba un arma o una cosa.
Se acercó al muchacho y lo único que hizo fue le extendió los brazos y lo abrazó. Las cámaras grabaron aquel momento. Y aquel muchacho afroamericano con el rostro duro, como una muralla, con todas las cosas feas que le habían dicho, aquel muchacho por primera vez en todo el juicio comenzó a llorar. Eso hace el perdón. Pero muchos de nosotros evitamos dar este regalo del perdón. Y se nos olvida que pedir perdón es un regalo de personas inteligentes. Que perdonar es un regalo que dan los nobles. Y perdonarse es un regalo que me doy yo mismo y me declaro sabio. Por eso el texto dice que Jesús fue al monte de los olivos para prepararse, para que su corazón se llenara no del odio que ofrece la sociedad, para que su corazón se llenara no de las cosas tóxicas que veo todos los días, de los comentarios que escucho de la gente. Jesús se va a solas al monte de los olivos para llenarse de su gloria, para llenarse del Padre, para llenarse de esperanza, para llenarse de perdón, para compartir ese perdón con aquellos que le rodean. No hay forma de dar un perdón genuino. No hay forma de poder seguir hacia adelante si yo no subo a mi monte de los olivos. Por eso a veces nosotros olvidamos que perdonar es liberar a un prisionero. Cuando usted perdona a alguien, está liberando a un prisionero. Pero lo más lindo es que usted cuando perdona piensa que está liberando a un prisionero hasta que se da cuenta o descubre que el prisionero eras tú. Eso es lo que produce el perdón. A quien el perdón libera es a mí. Por eso cuando dice el texto ahora, aparece Jesús bajando del monte. Y baja del monte y Jesús comenzó a hacer lo que hacía siempre. Comenzó a hablar de Él. Comenzó a hablar de que Él perdona. Comenzó a hablar de que Él restaura. Comenzó a hablar de esperanza. Comenzó a hablar de su poder. Comenzó a hablar de las cosas lindas que Él le ofrece al mundo de hoy. ¿Cuándo es que nosotros vamos a hablar menos de política y más de Jesús? ¿Cuándo es que nosotros vamos a hablar menos de fracasos y más de Jesús? ¿Cuándo es que vamos a hablar menos de nuestras frustraciones y más de Jesús? ¿Cuándo es que nosotros vamos a comenzar a hablar menos del pecado y más de la salvación en Jesucristo? Hablemos de Él. Y ahora Jesús, que está hablando de Él, que está hablando de su plataforma, que está hablando de su filosofía, que está contagiando a la gente con su gozo, ahora se daña el gozo. Se daña el gozo porque ahora viene una multitud. Mientras esta multitud está prendiendo, ahora viene una multitud prendida. Mientras esta multitud está sonriendo, ahora viene una multitud llena de ira. Mientras esta multitud está creciendo, ahora viene una multitud creciendo en rencor. Ahora mientras esta multitud está con sus ojos puestos en Dios, ahora esta multitud desenfoca los ojos de la gente para que se enfoquen en una mujer. Una mujer que la traen envuelta en una sábana. Una mujer que debajo de esa sábana no hay ropa. Debajo de esa sábana hay historia. Debajo de esa sábana hay dolor. Debajo de esa sábana hay tristeza. Debajo de esa sábana hay vergüenza. Debajo de esa sábana no hay ropa. Debajo de esa sábana hay olor a otro hombre. Debajo de esas sábanas hay abrazos que no han sido correctos ni con la persona adecuada. Y se la traen a Jesús. Y dice el texto bíblico que cuando le traen esa mujer a Jesús, ahora yo leo en el texto que se aparecen esta gente y le hacen una pregunta a Jesús. Y la pregunta es esta: Maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Usted conoce gente así? Yo llegué como pastor a una iglesia que a usted no le importa, porque a usted le gusta el chisme, y saborearlo también. Y llegué a una iglesia de pastor. Y mi primer líder de la iglesia, mi primer anciano de la iglesia me dice: pastor, bienvenido a nuestra iglesia. Quiero entregarle este listado. Y me entregó un listado de 100 personas, familia. 100 personas. Y yo dije, le vi la cara al hombre y yo dije: este hombre es un hombre de Dios. Mira, me trajo los primeros 100 para que oremos por ellos. Me trajo los primeros 100 para que comencemos a visitar a esa gente. Me trajo los primeros 100 para que nosotros yo sepa a qué hermanos quizás está lejos de Dios y lejos de la iglesia, para comenzar a llenarlo de entusiasmo de Jesucristo. Me dijo: pastor, aquí le traigo estos primeros 100 nombres, para que cuando usted haga la primera junta de la iglesia, se tome el voto de borrar todos estos 100 de la iglesia. ¿Cómo, hermano? Le hago así.
100 personas para borrar. Sí, pastor, 100 personas, hay que borrarlo de la iglesia. Son unos sinvergüenza, no sirven para nada, están lejos de Dios y lejos de la iglesia. Le dije, está bien, hermano, lo vamos a borrar, pero vamos a dar un paso antes. Vamos a dar el paso de Jesús. Por eso yo quiero animar a todo pastor, no importa que usted sea pastor adventista, que usted sea católico, que usted sea pentecostal, que usted sea testigo de Jehová, que usted sea de la iglesia evangélica. Óigame, que usted sea líder de la iglesia, suba al monte. Porque el monte te va a ayudar a dar las respuestas de Jesús correctas en el momento oportuno. Y entonces le dije, hermano, ¿cómo no? Vamos a borrar toda esta gente, pero vamos a hacer un paso primero. ¿Y cuál es el paso, pastor? Le digo, vamos a visitar a esta gente primero. Y conseguí un viejito, se llama Norbert Figueroa. Le digo, Norbert, él tocaba guitarra. Le digo, Norbert, quiero que tú vayas conmigo todos los sábados, los próximos 6 o 7 sábados. Vamos a ir a visitar 100 personas. De 12 de la noche a 6 de la mañana. Pastor, ¿y qué es eso? De 12 de la noche a 6 de la mañana. Si vamos a ir a la ventana de esa gente mientras estén durmiendo, tú le cantas una cancioncita bonita que cantaba Norbert, hablando de Jesús, ha venido a la orilla y el Señor, me has mirado a los ojos. Una cosa linda que cantaba Norbert así con la guitarra. Y yo le decía un poema y le decía, señores, soy el nuevo pastor de la iglesia, así que le estamos visitando porque nos gustaría verles nuevamente adorando con nosotros en la iglesia. Cada sábado, 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, Norbert y yo parecíamos dos borrachitos allí tanteando en las madrugadas por el pueblo. Cuando terminamos de visitar a los 100, no hubo ni que reunir la junta, porque ya 95 de ellos habían regresado a la iglesia. Pero eso solamente se consigue subiendo al monte. Y ahora Jesús baja del monte, se encuentra con esta situación, se encuentra con este problema. Y cuando se encuentra con el problema, le dice, Señor, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Lo primero que tengo que decir yo es lo siguiente, que Moisés no mandó a decir nada de eso. Porque el Levítico capítulo 20, versículo 10 nos dice que había que apedrear a las mujeres. La Biblia dice que si un hombre y una mujer eran encontrados en adulterio, ambos, o sea, los dos, indefectiblemente debían ser apedreados o muertos. Eso decía la ley en ese tiempo que tenía el pueblo de Israel. Así que no me venga con cuento que me está metiendo gancho ahí, me está metiendo trampa. Eso es lo primero que yo tengo que decir. Lo segundo es que la razón que le dice, tú pues, ¿qué dices? Eso es una trampa, familia. ¿Por qué? Porque si Jesús dice, no la apedreen, se está yendo en contra de la ley de Moisés. Y para el pueblo judío, la ley de Moisés, eso era lo máximo que había. Lo habían puesto hasta por encima de la ley de Dios. Pero si Jesús dice apedréenla, ahí viene el otro gancho. ¿Cuál es el otro gancho? Que si la apedrean, entonces Jesús no se va en contra de los judíos, se va en contra de los romanos, porque había una ley romana que decía que ningún judío debía dar ningún decreto de muerte a nadie, solamente lo daban los romanos. Y usted lo ve en el proceso que hicieron con Jesús. Quien da el decreto de muerte de Jesús no es Anás y Caifás, es el tetrarca en ese momento, el gobernador del reino, que era Herodes. ¿Qué dices tú, Jesús? Y Jesús, que acaba de bajar del monte, que tiene la mente del cielo, que está conectado con el cielo, dice que solamente se inclinó y comenzó a escribir en tierra. Y cuando Jesús comienza a escribir en tierra, dice el texto bíblico que ellos comenzaron a decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Mira, estamos esperando, dinos allí, no te hagas loco, dinos qué vamos a hacer con la mujer. Y Jesús se levanta y dice estas palabras. San Juan capítulo 8, versículo 7 dice, como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa frase, el que de vosotros esté sin pecado. Automáticamente la respuesta de Jesús es una respuesta inesperada. ¿Por qué es una respuesta inesperada? Porque la respuesta de Jesús es, Jesús le está diciendo a ellos lo siguiente, yo sé quién tú eres. I know who you are. Yo sé tú crees que eres un santo. Yo sé quién tú realmente eres. Tú crees que eres el mejor esposo. Yo sé lo que estás escribiendo en WhatsApp. Tú que dices ser la mujer más extraordinaria. Yo sé
que estás conversando, chateando y facebookeando con un exnovio que tenías en la escuela. Yo sé quién tú eres. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús sabe quién soy, todo cambia. Porque todo el mundo se pone un disfraz. Dicen los especialistas en psicología que el ser humano tiene 3 caras. La que aparenta que tiene, la que él dice que tiene y la que realmente tú tienes. Y permíteme decirte que Jesús conoce la que tú aparentas que tienes, que Jesús conoce la que tú dices que tú tienes, pero Jesús conoce más la que tú realmente tienes. Por eso Jesús está diciendo: el que de vosotros esté sin pecado, agarre la primera y debarátela, apedréela, tírela. Porque somos muy buenos acusando, pero somos muy malos restaurando. Somos muy buenos condenando, pero somos muy malos sanando. Somos muy buenos criticando, pero somos muy malos orando. Criticamos todo en la iglesia. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no hacemos nada para que esté bien. Criticamos a los jóvenes de la iglesia, que lo critican a ellos en la escuela y le hacen bullying, que lo critican en la sociedad porque están en la iglesia, que se burlan los amigos porque ellos dicen que están jóvenes y que cristianos y están metidos en la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia, los critican también. Entonces, ¿a dónde van a coger los jóvenes nuestros? Esa es la realidad que nosotros no nos damos cuenta. Familia, se lo voy a decir yo para que usted no tenga ni que gastar su energía en eso. La iglesia está llena de errores. Y los errores no es por Dios, es por nosotros que estamos ahí metidos. Mientras en la iglesia existan personas imperfectas como tú y como yo, la iglesia no va a ser perfecta. Pero Dios, el dueño de la iglesia, es el que nos hace perfectos. Por lo tanto, no siga criticando la iglesia. La iglesia no es perfecta. El Dios de la iglesia sí lo es. Cuando yo tengo eso claro, entonces ya se elimina de mi mente: no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Pero el mundo tiene más hipócritas todavía y tú te sigues reuniendo con la gente del mundo. No, yo no voy a la iglesia porque la iglesia me mira mal. Y en el trabajo no te miran mal también. No, yo no voy a la iglesia porque la iglesia no canta como a mí me gusta. Pero tú estás con amigos que desafinan más que tú y como quiera te juntas con ellos. O sea, nosotros lo que estamos buscando es excusas. Entonces, venga a su iglesia. ¿Que hay gente imperfecta? Sí, pastores imperfectos. También yo soy uno de ellos. ¿Que hay líderes imperfectos? También, pero estamos todos metidos allí. Buscando restauración de Jesús, buscando el perdón de Jesús, buscando que Jesús me devuelva el gozo de la salvación. Es más, ponga esta frase conmigo ahí en el chat ahora. Y si usted me está escuchando por la radio, dígala en voz alta. Dígale: yo no soy perfecto. Dígalo. Pareciéramos, pero no lo somos. No soy perfecto. No soy una mujer perfecta. No soy un joven perfecto. Yo no soy perfecto. El único perfecto se llama Jesucristo. Y ahora dice el texto: el que se crea perfecto, agarre la piedra y tire. Por lo tanto, familia, oiga esto. Si usted va a una iglesia donde el predicador, donde el líder de la iglesia solamente dice: ustedes que están en pecado, ustedes que están viviendo esta vida. No diga ustedes, di nosotros, porque aquí no hay ni un solo perfecto. Y dice el texto que Jesús comenzó a escribir en el suelo. La mayoría de los autores y eruditos y teólogos dicen que Jesús estaba escribiendo allí los pecados de ellos. Cuando ellos vieron que Jesús estaba sacando los trapitos, dijeron: bueno, esto no es para mí, yo me voy de aquí. Y se fueron desde el mayor hasta el menor. Ahora queda un problema. Cuando usted ve que se va desde el mayor hasta el menor, se queda la mujer todavía tirada en el suelo. Y yo siempre me decía: pero mujer, si la gente se está yendo, agarra por ahí y vete, corre. Que la gente ya se está yendo, ya no te van a apedrear. Pero la mujer se quedó. La única razón por la cual la mujer se quedó es porque la única persona que no se había acostado con ella, es porque la única persona que era realmente perfecto todavía estaba ahí, y era Jesús. Y Jesús, cuando se está levantando de escribir, mira y dice, ahí me gusta porque Jesús es una persona bien alegre. Dice Jesús: mujer, ¿y dónde están los que te acusan? ¿Por qué se fueron? ¿Y quién se queda cuando te están tirando los trapitos al sol? Se fueron todos, pero Jesús estaba ahí. Ahora mire esto. Dice Jesús esta pregunta: ¿ninguno te condenó? Para mí es muy especial esta pregunta. ¿Ninguno te condenó? ¿Sabe por qué? Porque todos eran imperfectos igual que ella. Nosotros no estamos llamados para condenar a la gente. Estamos llamados para perdonar y salvar a la gente.
Hablemos del perdón de Jesús. Hablemos del perdón de Jesús a los borrachos. Hablemos del perdón de Jesús a los drogadictos. Hablemos del perdón de Jesús a los homosexuales y lesbianas. Hablemos del perdón de Jesús a los que tienen otra preferencia religiosa. Hablemos del perdón de Jesús a aquellos que están lejos de Dios y lejos de la iglesia. Hablemos del perdón de Jesús. Y la mujer contesta bajito y dice: ninguno me condenó, Señor. Y aquí viene la frase más extraordinaria de la Biblia. Dice el texto bíblico en el versículo 11 del capítulo 8 de San Juan, que Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué significa ni yo, vete y no peques más? Significa que cuando Jesús me perdona, me está dando una oportunidad. Que cuando Jesús me perdona, Él borra mi pecado. Que cuando Jesús me perdona, me está dando un chance. Que cuando Jesús me perdona, me está regalando el perdón aunque no lo merezco. Que cuando Jesús me perdona, Él sabe lo que hice, pero sabe que su poder del perdón es restaurador y es poderoso para cambiar vidas. Cuando Jesús me perdona, dice el versículo 11 en el capítulo 8 del libro de San Juan: vete y no peques más. Cuando Jesús me perdona, me regala un cambio. Cuando Jesús me perdona, me da el privilegio de un nuevo comienzo en Jesucristo. Y hoy, querido amigo, tú que estás allí frente al teléfono, al lado de la radio, frente al computador, frente al televisor, Jesús te está perdonando para cambiarte, no para que tú vuelvas a tomar el perdón y seguir haciendo lo que te da la gana. No, el perdón produce un cambio genuino. El perdón produce un arrepentimiento real. El perdón de Jesús produce una tranquilidad al saber que ahora Jesús está de mi lado para yo poder hacer los cambios correctos y saludables en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque si fallaste, pide perdón. Si te fallaron, haz lo que hizo Jesús. Perdona, ni yo te condeno. Nadie puede hablar de adulterio, todos podemos caer en eso en algún momento. Y quisiéramos ser tratados, no solamente ya las consecuencias del adulterio ya vienen, las consecuencias de cometer un error financiero, la consecuencia de robar, la consecuencia de fallar y engañar, todo eso produce cárcel. Pero si aparece alguien diciéndome: yo no te condeno, te entiendo, no acepto lo que estás haciendo, pero yo quiero orar contigo, yo quiero bendecirte, ese perdón viene. Yo conocí una persona que era lo más bajo allí, que casi se muere de una sobredosis de droga ahí en Chicago, llamado Carlos Sosa. Y allí Carlitos llega a la iglesia buscando perdón, buscando restauración de Jesús. Se la dimos, se la regalamos, se la ofrecimos, se la metimos en el ADN allí para que él sintiera que el perdón de Jesús era real. Pero ¿sabe qué hizo Carlos Sosa? Fue y le pidió perdón a todos sus hijos, que él por estar en borrachera, que por estar en droga, por estar de mujeriego, los había dejado botados los hijos. Y fue casa por casa, tocó su puerta pidiéndole perdón, y cada uno de ellos le dio el perdón, porque sabe, cuando el perdón de Jesús es genuino, cuando el perdón de Jesús viene del monte, el perdón de Jesús sana. Y hoy yo quiero invitarte en esta hora para que tú le digas al Dios del cielo: perdóname, Jesús. Escríbelo allí en este momento. Yo quiero invitar 400 personas que escriban conmigo allí ahora: perdóname, Jesús. Quiero invitar 400 que lo escriban. Quiero invitar 400 que me escuchan en la radio, que puedan decirlo allí en este momento y bajar su cabeza y decir: perdóname, Jesús. Y allí en su mente dígale a Jesús cuál es ese pecado desgraciado, cuál es ese pecado sucio que está haciendo, cuál es ese pecado que lleva años en esa condición, y dile: perdóname, Jesús. Y vas a ver a Jesús decirte lo mismo que le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero orar por ti ahora, para que estas próximas 24 horas podamos orar por tu perdón, y que cuando terminen estas 24 horas te sientas restaurado, animado y bendito por el perdón que solamente da Cristo Jesús. Oramos. Querido Dios y Padre amado, necesitamos ahora tu perdón. Lo único que vemos es piedra, lo único que vemos son piedras de condenación, lo único que vemos son piedras de malas decisiones que hemos cometido y ahora las consecuencias de esas malas decisiones. Pero ahora no queremos ver las piedras, ahora queremos ver a Jesús diciéndonos las palabras más extraordinarias: ni yo te condeno, vete y habla de mi perdón. Vete y no peques más. Señor, queremos hablar de ti, queremos hablar de tu perdón en estas próximas 24 horas a alguien que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia de Dios, que el Señor te bendiga en este día. Nos vemos mañana. Durante 24 horas estaremos orando por el perdón tuyo y para que Dios te dé el privilegio, la fuerza de voluntad
para tú también aprender a perdonar. Hablemos hoy, en estas próximas 24 horas, del perdón que solamente da Cristo Jesús. Hasta mañana.